podría un loco sin Dios hablar, conversar y aprender del loco de Dios? Esta es la pregunta que nos hace Javier Cercas, uno de los escritores españoles más respetados, en su nuevo libro. Le voy a llamar novela, de alguna forma tengo que llamarla, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Y Javier, en primer lugar, gracias por esta conversación. Si digo que le voy a llamar novela es porque tú sabes que no es una novela al uso, no es una novela tradicional, es un batiburrillo de narraciones. Cuéntanos, en primer lugar, cuéntanos por qué decidiste hacer este libro de esta forma. Bueno, es que este libro surge de una oportunidad inédita, la verdad. Yo estaba en mayo del año 2023, estaba en el Salón del Libro de Turín, que es como el gran acontecimiento literario, como la FIL, digamos, en Italia, y estaba firmando libros después de un evento público, cuando vino mi editor y me dijo, hay alguien del Vaticano que quiere hablar contigo. A mí me extrañó mucho, claro. Efectivamente, acabé de firmar los libros. Esta persona se llama, ahora es un personaje del libro, Lorenzo Fazzini, es el director de la editorial del Vaticano, y me dijo lo siguiente, me dijo, mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país de tradición budista de menos de 1500 católicos, viaja a finales de agosto, principios de septiembre, y habíamos pensado que a usted tal vez le interesaría viajar con él, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, hacer lo que quisiese y al final escribir lo que quisiese. Y me advirtió muy pertinentemente, esto es la primera vez que la Iglesia lo hace, que el Vaticano lo hace, y por eso pensamos que a usted podría interesarle. Y la verdad es que para mí fue, o sea, yo me quedé perplejo. De hecho, lo primero que le dije a Fazzini fue, pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Él dice que lo que le dije fue peor. Sí. ¿Se han vuelto ustedes locos o qué? Porque claro, Lo narras en el libro, sí, claro, además, claramente. Claro, porque claro, yo soy escritor, los escritores contamos la verdad. Entonces, si a mí me abren las puertas del Vaticano, este lugar supuestamente tan misterioso y hermético, yo voy a contar la Pero verdad. además te describes como no solamente ateo, sino como anticlerical. Totalmente, como el Papa Francisco. El Papa Francisco solo es anticlerical. Sí, Ateo no es ateo, sí. pero es anticlerical. Claro, así es. Y a ver, yo soy, como tú y como todos los que nos están escuchando, soy culturalmente cristiano. Como decía Benedetto Croce, el gran filósofo italiano agnóstico, decía non possiamo non dirci cristiani. Todos venimos de ahí, venimos de Atenas y de Jerusalén, de Jesucristo y de Sócrates. Eso es Europa, eso es Occidente. Pero efectivamente yo, como tanta gente, ¿verdad?, de mi edad y de nuestro tiempo, en algún momento perdí la fe. Y bueno, y eso, y soy ateo, ¿no? Y soy anticlerical como lo es el Papa Francisco y la Iglesia Católica de hoy. Esto es una cosa muy rara, pero es así. Y esto lo cuento en el libro porque es muy importante. En todo caso, yo no sé por qué me eligieron. Lo que sí sé es que ningún escritor en su sano juicio hubiese rechazado esta propuesta. Y como tú dices, este es un libro singular, muy singular, porque es un libro, aunque parecido a otros que he escrito, en el sentido de que es un libro híbrido, un libro mestizo, una mezcla de géneros. En parte es un ensayo, en parte es una crónica, en parte es una biografía o un ensayo biográfico del Papa Francisco. Tienes también una entrevista con un especialista, bueno, Antonio Claro, Espadaro. Sí. Hablo con muchísima gente. Sí. En parte también es una autobiografía. El cardenal Tolentino, y además rememoras a la poesía portuguesa. Claro. Pero al final para mí es una novela porque la novela una novela sin ficción, no hay nada inventado, los personajes son reales, los hechos son reales, pero una novela porque yo trabajo como un novelista y porque la novela tiene esta increíble, tal y como yo la entiendo, maravillosa capacidad para integrar todos los demás géneros y trascenderlos. Finalmente aceptas porque quieres hacerle una pregunta al Papa. Es lo más importante. No es una pregunta para ti, es una pregunta para tu madre. ¿Nos puedes recordar? Eso es lo más importante. En este libro se conjugan, casi iba a decir milagrosamente, una oportunidad. Ya ves, algo tienes de tradición cristiana. No, mucho, como todos la tenemos. Se conjuga una oportunidad inédita, la oportunidad de escribir este libro, de entrar en el Vaticano. Este libro es en parte un viaje a Mongolia, que es un lugar muy exótico, pero sobre todo es un viaje al Vaticano, que es mucho más exótico que Mongolia. Se conjuga esa oportunidad con una necesidad. Cuando esto ocurre, es que te ha tocado la lotería. Tienes ahí un libro importante entre manos, ¿no? Porque la necesidad era la siguiente. Cuando a mí me hacen esta propuesta, lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona, como tantas madres de mi generación, profundamente creyente, seriamente creyente. En algún momento del libro se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad?
Es verdad, era una mujer muy seriamente creyente. Ella había vivido toda la vida con mi padre y cuando mi padre murió, ella decía que iba a verlo después de la muerte. Y esto no lo decía porque mi madre fuera una mujer excéntrica o rara o porque se le hubiese metido esa idea en la cabeza. Lo decía porque eso es lo que le había prometido su religión desde que era una niña. Porque eso, y lo han olvidado demasiado a menudo, creo, los cristianos, eso es exactamente lo que promete el cristianismo. Eso es lo que... No lo digo yo, ni lo dice el Papa Francisco, lo dice San Pablo. Nosotros, que es quien inventó en cierto sentido el cristianismo, ¿verdad? Nosotros resucitaremos, dice San Pablo, porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así o sea, es. sin eso no tiene ningún sentido el cristianismo. Entonces yo en ese momento supe de qué iba a tratar este libro. Este libro trata de un loco sin Dios, efectivamente, de alguien que ha perdido la fe, que se educó en el cristianismo, pero que perdió la fe, como tantos de nosotros, que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, porque Francisco, el Papa Francisco, se llamó a sí mismo Francisco por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de Dios. Va a buscarlo incluso hasta el fin del mundo, es decir, a Mongolia, para hacerle la pregunta más elemental, pero también la más importante, la más particular, la más personal, pero también la más universal. Es decir, si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta, la del Papa Francisco, que es la persona que podía dar esa respuesta, la más autorizada, si no la única autorizada, y para llevársela de vuelta a mi madre. Como en cualquier buena novela, no voy a adelantar ni la forma de la pregunta ni la respuesta, sería traicionar. El público tiene que leer esto en el libro, vale la pena, porque yo que ya leí el libro se los puedo adelantar. Pero hay muchas preguntas que se le podrían hacer al Papa, como el tema de la homosexualidad, como el tema del celibato, como el tema del aborto. Y tú piensas sobre todo eso, pero decides preguntarle sobre la vida después de la muerte. Es que es lo esencial, lo repito. Es decir, era una necesidad de mi madre, era algo muy importante para mi madre, que era muy mayor ya, y al mismo tiempo coincide con que es lo esencial del cristianismo. Hay una cosa asombrosa, muy asombrosa, y es que al Papa le habían hecho multitud de entrevistas, centenares de entrevistas. Los papas no concedían entrevistas, pero este Papa había concedido centenares de entrevistas. Y hablaba de la emigración, de la guerra de Ucrania, pero nadie, de la ecología. De la ecología, de tantas cosas, pero nadie le había preguntado sobre este asunto. Esto es algo asombroso. Cuando yo llegué al Vaticano, de la religión cristiana. que es el esencial, es el centro, repito, de la religión cristiana. Asombrosamente nadie... Cuando yo llegué al Vaticano les dije a los colaboradores del Papa que yo quería preguntarles sobre esto, me miraban como si estuviera loco, diciendo, esto nadie les lo ha preguntado al Papa. Y la primera respuesta del esencial. Papa es que no le apetecía hablar contigo de eso. Bueno, no, la primera, no, eso no es exacto. Bueno, es decir, no en la, sino que claro. Te dijeron que habías pedido hacer esa pregunta y que él había respondido, no me apetece. No, lo que pasa es que él salía de la clínica. Sí. Él es un hombre muy mayor. En fin, las circunstancias no eran muy propicias para que yo conversase con él. Sí. Porque yo al principio, cuando todavía no me he hecho cargo de lo que es el Papa, porque yo he tenido que estudiar mucho, claro, para hacer este libro, hasta que yo lo que quería era conversar con él sobre muchos temas, hasta que me di cuenta de que lo único que quería era preguntarle sobre este asunto. Claro. Entonces, cuando tengo la primera oportunidad, se lo expongo y inmediatamente conversamos y durante bastante rato. También te preguntas, sin embargo, ¿cuál es el secreto de Bergoglio? ¿Cuál es, y lo respondes en distintos momentos de formas distintas. Déjame hacerte la pregunta, ¿cuál es el secreto de Jorge Bergoglio? La mejor respuesta está en el libro, pero, a ver, este hombre, esto no es una biografía, pero sí es una especie de ensayo biográfico. ¿Quién era este hombre que estaba en el centro de la iglesia, que dirigía la iglesia, etcétera, ¿no? Y era un hombre muy complejo, como en el fondo lo somos todos. No era una sola persona, eran muchas personas, lo había sido a lo largo de su vida, ¿verdad? Era una multitud, como lo somos todos, repito. Ahora, si yo tuviese que definir, como me pidieron muchas veces que definiese al Papa a su muerte, que fue 20 días después de que este libro se publicase, yo sobre todo diría que era un hombre en lucha consigo mismo. Eso es lo que era Bergoglio. Eso es lo que era el Papa Francisco. Es decir, un hombre muy consciente de sus propios defectos, de sus propias carencias, de sus propios pecados, diría él, que luchó a muerte para ser lo mejor que podía llegar a ser. Como buen personaje de novela se va desarrollando y hablas de un Bergoglio joven que llega a ser arrogante, ¿sí? Y que después aprende la humildad después de este periodo de exilio que tuvo, ¿sí? cuando fue descartado, digamos, de la cúpula jesuita. La palabra exilio es exacta. Sí. Él participó en batallas durísimas dentro de los jesuitas
y acabó perdiendo. Ujú. Y esa derrota fue su victoria. En ese periodo que tú llamas de exilio, que pasó 2 años, ya muy mayor, Ujú. en Córdoba, ese era un hombre acabado. 2 años exiliado, en una oscuridad total, en una residencia de jesuitas, lavando ropa y Y tal. tenía Ahí 54 años. Él pensaba que ya había terminado se su... acababa su vida y ahí empezó un nuevo Bergoglio. Ahí realmente empezó la persona que llegaría a ser Francisco. De todos modos, si me permites, Sí, el secreto de Bergoglio en el fondo es que no tenía secreto. sí. Es que era un hombre común y corriente. Ujú. Es que era como todos nosotros, ¿verdad? Era Bueno, un... mencionas en algún momento, citas a una mujer que habla sobre Juan Sí, 23, y lo que dice ella es, bueno, lo sorprendente es que por primera vez hubo, o desde hace mucho tiempo, no habíamos tenido a un cristiano sentado en la silla de San Pedro. es, Y dices lo mismo de Bergoglio. yo creo que era así. Es Hannah Arendt, nada menos quien lo dice. Sí, Claro, o sí, sea, sí, es una gran cierto. filósofa y Sí, tal. claro, Y sí. yo creo que exactamente lo mismo se podría decir de Bergoglio, que era un hombre común y corriente, era un hombre, eso, con había tenido muchos problemas. Es curioso que, esto a mí me sorprendió muchísimo desde el principio, las primeras palabras que él dice después de ser elegido papa en la Capilla Ujú. Sixtina, todavía no ha salido del balcón Sí. de la Basílica de San Pedro, son: acepto el papado, pero soy un pecador. Eso es lo Ujú. primero que dice. Y yo creo que se equivocó en ese momento. Estaba nervioso y se equivocó. Lo que quiso decir es: sí, acepto porque soy un pecador. Ujú. Porque la Iglesia no es el lugar de los triunfadores, no es el lugar de la gente que, ¿verdad?, de los supermanes. La Iglesia es el lugar de los desgraciados. La Iglesia es el lugar de los que no tienen donde caerse muertos, de los pecadores. Cristo no eligió a Superman como su heredero, como su primer papa, ¿no? Eligió Ujú. a Pedro, que era Ujú. un desgraciado que le había traicionado 3 veces Así en una es. sola tarde-noche, que es Ujú. de récord, ¿verdad? Ujú. Entonces, este hombre era así, era un hombre, era muy extraordinario sorprendía a mucha gente, y a mí me sorprendió que en todos sus discursos, los discursos no políticos, digamos, no como jefe de Estado, todos los acababa de la misma manera, pidiendo que la gente rezase por él. Lo cual sorprendía muchísimo a todo el mundo, porque ¿qué es esto de que el Papa pida que recemos por él? Es él quien tiene que rezar por nosotros, ¿verdad? Era un hombre que no ocultaba sus defectos, era un hombre que no ocultaba que se presentaba como lo que era, como un ser humano, y por eso yo estoy de acuerdo. Creo que de él lo mejor que se puede decir es que era eso, un cristiano, un tipo normal y corriente sentado en la silla de San Pedro. No te convertiste a la religión, me No, queda muy claro, pero sí te convertiste a la persona de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Veo un entusiasmo en ti ahora conversando, pero también en tu narración. Tampoco voy a hablar de las últimas páginas de la novela porque realmente vale la pena encontrarse esa anécdota en el libro, pero sí te volviste alguien que, que que realmente piensas que el Papa Francisco fue un hombre o un papa muy importante y yo, y yo, muy humano. yo lo que intenté es entender, Ujú. que es lo que intento con todos mis libros. El esfuerzo fundamental para mí, el más difícil de todos para escribir este libro, y créeme que ha sido un esfuerzo real, Ujú. es limpiar mi mirada de prejuicios. Sí, Todos, y sobre todo en nuestros países de tradición católica, sí, estamos saturados de prejuicios respecto a la Iglesia católica, al cristianismo, al Vaticano, no de un digamos, lado o del etcétera, otro, etcétera. sí, Sí, a favor, en contra, sí. medio pensionistas, de todo tipo de prejuicios. El gran esfuerzo que yo he hecho en este libro es quitármelos y llegar al Vaticano, llegar al corazón de la Iglesia con los ojos limpios. Y si tú haces ese ejercicio, como lo he intentado hacer yo, todo es sorprendente, absolutamente todo, desde la primera propuesta esta inédita que nunca habían hecho a ningún escritor, de abrir las puertas del Vaticano, hasta el final, que si yo fuera creyente, creía que es un milagro. En cuanto a Bergoglio, la persona era muy compleja, como he Ujú. intentado decir, mucho más compleja de lo que he explicado aquí, y Ujú. sobre todo mucho más compleja de lo que presentaban los medios de comunicación, pero como papa yo creo que fue un papa importante porque empezó a llevar a cabo la revolución que la Iglesia intenta, sin acabar de cuajar, llevar a cabo desde Vaticano II. Y esa revolución es indispensable para la Iglesia, es volver al cristianismo de Cristo. El cristianismo de Cristo no es el cristianismo que nosotros hemos conocido. Cristo era un tipo peligroso, Ujú. Cristo era un subversivo, Cristo era un revolucionario, era un tipo que decía cosas muy peligrosas. Yo no he venido a traer paz sino espada, etcétera. Se rodeaba de gente peligrosa, por eso lo mataron.
No lo mataron por otro motivo, sino le castigaron con el castigo más duro que había, que era la crucifixión, por eso, porque era un tipo peligroso. Y ese no es en absoluto el cristianismo que nosotros hemos conocido. Lo que intentó Bergoglio muy seriamente, porque él era el primer papa que era hijo de Vaticano II, es intentar, a la medida de sus posibilidades, en la medida de sus posibilidades, volver a ese cristianismo primitivo. La gente decía, qué sorprendente que un papa se interese por los pobres. Pero Dios santo, lo raro es que los papas no se interesen por los pobres. El Evangelio es eso. Como en las palabras de Hannah Arendt, un cristiano sentado en el trono de San Pedro. Así es. Gracias, Javier Cercas, por invitarnos a leer El loco de Dios en el fin del mundo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.